La reproductividad, el erotismo y los vínculos afectivos son afectos que determinan nuestra sexualidad. Hoy vamos a hablar sobre el propio concepto de sexualidad, que el término que hace referente a la OPS y la OMS, que es la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que la sexualidad es el resultado de factores biológicos, psicológicos, éticos, que determinan las identidades de sexo, género, orientación sexual, la reproductividad, erotismo y la vinculación afectiva. Para el doctor Eusebio Rubio, describió muy bien los componentes de la sexualidad humana, que cada fenómeno de nuestra fisionomía es un sistema mayor. El primer componente de la sexualidad es la reproductividad, que es un componente porque los seres humanos lo que siempre tenemos es la potencialidad. A veces esta no se hace realidad por una enfermedad, por decisión personal o porque no se congruente con el estilo de vida que desarrollamos, pero la potencialidad persiste. El segundo componente es el género. Apareció el sexo en cierto momento, es decir, el hecho de que un mismo tipo de organismo, los biológicos que llaman especie, aparecieron de dos formas. Para simplificar las cosas, y aquí les llamaremos la forma masculina y por la femenina. ¿Se imaginan la dificultad que tendrían las salmonellas si hubieran infectado en forma de dos? Diríamos salmonellas macho y salmonellas hembra, pero esto no es así. Esta bacteria invade, crece y multiplica y muere en un tipo de organismo, en esta especie. Se reproduce asexualmente. El tercer componente es el erotismo, que el término erotismo viene de su origen, que es la mitología griega. Estudia mitos, y es decir, que las creencias humanas, que a pesar de saber o intuir ser falsas, han subsistido por siglos. Revelan muchas cosas, de algunas las perpetúan, es decir, que los seres humanos, Eros, dios de la pasión y fertilidad, tiene dos orígenes. El primero se refiere a una de las explicaciones griegas del origen del mundo. Una tradición posterior que hizo Eros, hijo de diosa del amor sexual y la belleza. Un relato también bastante posterior que atribuyó Eros era el enamoramiento Psique, de quien la madre de Eros tenía recelos y envidia. También podemos decir que el erotismo se entiende como dimensión humana para resultar la potencialidad de experimentar placer sexual. El placer sexual es un tipo de experiencia única. Si bien es cierto es que la mayoría asocia la experiencia placentera erótica con el deseo o por otra cosa. Esto no quiere decir así, especialmente durante las etapas de nuestras vidas, la vamos descubriendo el erotismo. En la actualidad, la sociedad está llena de ideas liberales que denominan el comportamiento de las personas, ocasionando una incorrecta comprensión de la sexualidad y una tendencia a confundir la ética con normalismos. La ética en la sexualidad se refiere a un conjunto de factores que forman como el espíritu, la mente, el cuerpo y los deseos y necesidades. La sexualidad es una forma de expresión integral de los seres humanos vinculada a los procesos psicológicos y sociales del sexo. Como dice Ellis, expresó una revolución de la sexualidad. Kim a los 50 años y después Johnson y Master crearon un campo de estudio que ampliaba el conocimiento de la sexualidad humana. Gracias.
Con esta última parte, la información sexual se encamina al atesoramiento de hechos y datos usualmente vertidos de forma que sean recibidos sin crítica ni asimilación, en contraste con la educación sexual, que se orienta a desarrollar y favorecer a las actitudes en la interacción entre las personas y la sociedad. Eso en diferencias del género y el sexo se refiere a la característica biológica que entre otras son comunes a toda la sociedad y cultura, y el género en cambio se relaciona con los rasgos que han ido moldeándose en lo largo de la historia de las relaciones sociales. Cuando hablamos de diferencia entre mujeres y entre hombres, de cómo a partir de esta serie original la violencia, es necesario hablar de los dos conceptos que con frecuencia suelen confundirse, como es eso y género. Un error común es pensar que las mujeres y los hombres tienen características y capacidades diferentes, emocionales, afectivas, intelectuales, según su sexo, aunque en ocasiones los términos sí suelen usarse como sinónimo. En el concepto de sexo se refiere a diferencias y características biológicas, anatómicas y fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que lo definen como hombre o mujer, y el género es el conjunto de ideas, comportamientos y atribuciones de una sociedad dada considerada apropiada para cada sexo. Por eso es muy importante hablar de este tema, para así prevenir la violencia de género.